Hello, hello, hello. Dios le bendiga, mis amados, estimados. No se me rían, no se me rían. Bueno. Estas mujeres se me están riendo aquí, pero yo las amo. Dios les bendiga de una manera especial. La gracia y la paz de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes, aquellos que nos están escuchando el día de hoy. También aquellos que nos ven, gracias por estar en esta sintonía. Gracias por orar por nosotros, como dice Cristi, Sí, ¿verdad? Porque amén. sé que hay muchas personas que oran por nosotros. Eso es bueno. También le enviamos saludos a esas personas que nos ven y nos escuchan fuera del país también, porque es una bendición. Esto llega no solamente nacionalmente, esto es internacional. Y le damos las gracias a Dios porque podemos llevar su palabra a todas las naciones. Bendecimos el nombre del Señor y no estoy sola, gracias a Dios. Licelote está con nosotros. O sea, Me toca estar con ella. Oh, ok. Me No, toca no estar hemos con estado ella. juntas. No, no. Dios le bendiga, ¿no?, a todos esas personas hermosas que cada miércoles nos sintonizan a través de Facebook y a través de las redes sociales, la Claro que radio sí. y demás sistemas. Es para mí un placer, para nosotras un placer inmenso, de verdad, Claro. compartir la palabra del Señor y más un hermoso tema como el que hemos estado tratando durante todos estos miércoles. Realmente, Esta serie ha sido demasiado edificante para nuestras Así las vidas. es. palabras tienen poder. así Oigan, es. así Bueno, es. ya hablé, así que tengo que saber. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué hora usted va a ver esta transmisión, pero déjeme recordarle que debe de suscribirse a nuestro canal de Así es, YouTube. Claro que así sí. es. Y activar la campana también. Sí, para las notificaciones. Sí. Estoy hablando hoy con una persona me estaba hablando, me está diciendo saludos a su esposo y eso, que no, yo sé que le está bien porque lo escucha en la radio. Digo yo, ajá, y a mí no me escucha. Suscríbase. Entonces estamos en nuestro canal de Mundo Cristiano IDP. Usted va ahí, lo busca en YouTube, ahí, pap, y lo va a encontrar. Usted le da clic y se suscribe. Y a ustedes que están escuchándonos en la radio, no se preocupe si usted empezó a escuchar el programa a mitad de camino. Usted puede reproducirlo. Claro que sí. Vaya a su dispositivo y búsquenos por los canales de YouTube. Un placer, un privilegio. Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero está con ustedes. Estamos en este tema súper interesante, Claro ¿verdad? que sí. Que Edificante, en esta ocasión, confrontante. sí. ¿Sabes que nos pusieron a hacer una investigación? Nos mandaron a preguntar, a mí me mandaron a preguntar personalmente, Una encuesta la mandaron a hacer. una sola pregunta, que le preguntara a alguien, a alguien cercano a mí, Ajá. si yo hablaba mucho. Terrible. Uy, uy, uy. ¿Usted supo que no me atreví a hacer? se autoanalizó usted misma. No la he hecho la Uy. pregunta, así que usted me dirá, dígalo en el cajón ahí de comentarios si yo hablo mucho. Entonces después de eso voy a hacer mi tarea. Eso Entonces, es así. ¿por qué nosotras hablamos tanto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué debemos de hacer con esta? Esto no es una patología, es una naturaleza en la cual Claro. nosotros fuimos creadas y que gracias a Dios, porque esto hace el balance en Así lo que es. es en los que no hablan tanto con los que Con los que hablamos hablan. mucho. Ahora bien, hay algo importante que nosotros debemos de hacer con esto, con este don, con esta gracia de hablar. Algunos de nosotros tenemos lenguas como ríos desbordados, como manantiales de agua fresca que hablan mucho, hablamos mucho, demasiado. Y debemos de saber que hay un versículo que estuvimos hablando al respecto con relación a que cuando uno habla mucho en la abundancia del tanto hablar, entonces abunda el pecado. Abunda el pecado, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno dice por la emoción, por el momento, que realmente no debiéramos decir en ese momento, que nosotros debemos de analizar. Y no solamente analizar con la palabra, a Sí. la luz de la palabra. Y sabes algo, Wendy, nosotras de por sí, no, o el ser humano de por sí, hablamos ya directamente a las mujeres porque este es un programa en el cual Para nos las dirigimos mujeres, directamente a las a las mujeres. Así Pero es. nosotras no pensamos antes de hablar. Muchas veces respondemos automáticamente lo que nos llegue, pero no nos frenamos como en un momento y ese pensamiento será de edificación.
Exacto. ¿Será de constructivo? ¿Será destructivo? Déjame pensar antes de... Créeme que el día de hoy, yo tuve que poner en práctica Sí, parte de... frenarnos ahí un Realmente, poco. realmente. Tú sabes que quizás el que nos escucha dirá, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Callarme la vida entera y no hablar? Y mientras estudiábamos el contexto del programa del día de hoy, hasta yo dije eso, pero ¿será que yo tengo que callarme y no decir nada? Pero realmente no nos enfocamos en esa parte. Es más bien a medir las cosas que decimos, a detenernos Claro. un poquito más y a no ser rápidos En responder. en responder. Ujú. Porque habla la palabra en el libro de Proverbios, que hablábamos Claro antes que de sí. iniciar el programa, que en la mucha palabra no abunda el pecado, más el que refrena su lengua es prudente. Un hombre prudente es aquel que antes de hablar se detiene y dice, ¿lo que voy a hablar es de bendición o es de maldición? Hemos estado durante todos estos miércoles hablando y diciendo, recalcando que la palabra tiene poder para maldecir, para bendecir, para edificar, para reconstruir, pero también para destruir. Esas muchas palabras, hablar mucho, conduce a toda clase de pecado. El pecado de la exageración, Sí, así es. el pecado de la mentira, las bromas necias, Necias. el cotorreo vano, las críticas, todo eso conduce el mucho hablar. Así Es práctico, nosotros lo podemos ver diariamente en todas las actividades. Debemos de analizar lo que hablamos, con es. quién lo hablamos. ¿En qué clase de conversación estamos nosotros entrando? ¿En qué clase de conversación nosotros estamos incurriendo? ¿Por qué? Porque a veces decimos cosas, también podemos conducir a comentarios innecesarios, comentarios egocéntricos. Hablar demasiado puede conducir a murmurar y jactarnos y a muchos otros pecados que fluyen del pecado de hablar demasiado. Así es. Entonces, en Proverbios capítulo 12, versículo 23 nos dice, el hombre prudente oculta su conocimiento, pero Así el es. corazón de los necios proclama su necedad. Entonces, el que calla, el que está tranquilo, el que está discretamente escuchando, porque esa es otra cosa. El que calla tiene la oportunidad de escuchar al otro. Claro que sí. Así es. Entonces, ahí yo puedo ayudarte, Y pasa por Laura. sabio también. Precisamente. Algo muy importante de esto es que un hombre sabio no tiene que decirlo todo. No tiene que decirlo todo. Ejemplo, estamos en un conversatorio. Si tú sabes de muchos temas, o vamos a decir del tema en específico del cual se habla, no es necesario que tú alardes que lo sabes todo. Es bueno, es de prudente, es de sabio el callar y que tú hables cuando te den la oportunidad también. O sea, hay que saber cuándo decir las cosas también, que eso es otra cosa. ¿En qué momento preciso decir? Claro que sí. Claro ¿Sabe que que también nos cita en Proverbios 29, versículo 11, nos dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Nosotros debemos de apoyarnos en lo que son los proverbios para nosotros poder conducirnos bien. Y siempre lo hemos dicho y lo vamos a repetir una y otra vez, para nosotros poder tratar este tema de lo que es la lengua, lo que es lo que hablamos, lo que está en nuestro corazón, lo que nosotros conversamos con los demás, si queremos ser sabios, si queremos ser prudentes. Date cuenta, Laura y Liz, cuando una persona que no está acostumbrada a tomar participación en ciertas cosas, dígase en reuniones, Sí. dígase en grupos de cualquier tipo de grupo, en grupos de chat, de WhatsApp, de Universidad, cualquier todo de eso. universidad. Si usted se da cuenta, cuando esa persona va a participar, todo el mundo se queda como que, ok, ¿qué va a decir? Ajá, sí, ¿Qué sí, va a hablar? expectantes se Sí, quedan. sí. Claro. Y para sobreponer o para coronar esto, cuando habla sabiamente. Entonces, nosotras estamos llamadas a hacer esto. Hay cosas que nosotras podemos decir en 2 o 3 palabras, Sí. que no tenemos que abundar. Aleluya, ayúdanos, Señor. Eso es así. Estoy siendo administradora ahora en especial. Tenemos que encontrar la manera, y esto lo encontramos, lo hemos dicho y lo vamos a repetir en la Biblia. Así Podemos es. encontrar la manera de nosotros conducirnos bíblicamente sin tener que abundar.
Así es. Hay cosas que yo no tengo que estártelas recargando, Liz. Ya yo te lo dije de una manera bíblicamente tranquila. ¿Por qué tengo que decirte? Sí, porque tú sabes que... Recalcando. A mi hija, ayer precisamente, tuve que detenerla y decirle, hija, ya le dijiste, ya se lo dijiste de una manera, ya, tranquila. No, mami, lo que pasa es que hay que decirle No, entonces a ella tengo que instruirla, tengo Claro. que también decirle cómo manejarse para que aprenda más temprano Sí, así de lo es. que aprendí yo. Claro. Así Porque es. si nosotras tenemos la oportunidad de influenciar en otra vida, no necesariamente hijos, porque en el caso de ustedes no tienen hijos, pero ustedes tienen personas de influencia, que Claro ustedes que sí. influencian de una u otra manera, personas que están mirándolas a ustedes Así es. y que este tema le puede servir. Ustedes fueron edificadas, también pueden edificar otras vidas. Y usted también que nos está mirando, le hacemos el llamado. Vaya a la palabra, busque en la palabra del Señor cómo manejarse. En Proverbios es un manual excelente. Y el proverbio está en la Biblia. Así es. Y ahí podemos aprender a cómo conducirnos sabiamente, cómo nosotras podemos edificar a otros sin tener que parlotear tanto. Y también, si vemos una situación semejante a nuestro alrededor, también podemos ayudar a manejarla para que no surta un efecto dañino. Porque es que podemos ver cuando una conversación se está tornando Sí. a... Esto no es lo que nosotros queremos hablar en este momento. En programas anteriores, que por cierto le invitamos, que si usted no ha visto los programas anteriores, ya esta es la 5ª entrega de lo que es Las Palabras Tienen Poder. Hemos estado hablando con relación a que cuando nosotros no tenemos el corazón de Dios, lo que hay en el corazón es lo que sale. Así es. Si hay orgullo, Eso sale. sale orgullo. Si lo que hay es egocentrismo, lo que voy a hablar es de mí misma. Así es. Si lo que hay es envidia, voy a comunicar con otro. Bueno, Laura, tú viste lo que tiene que decir, yo no sé lo que pasa. Sí. Y eso. Entonces, El corazón y la boca están muy conectados. Exacto. realmente. Muy conectados, perdón. Y también es bueno recalcar que muchas veces, creo que en el lunes estuvieron ustedes hablando de eso, con respecto de que hay momentos donde los sentimientos, hay algunas emociones pueden darse a reflejar en algún momento determinado. Y no quiere decir que uno no esté lleno de la palabra, sino que simplemente por alguna circunstancia X puede llegar la ira o demás. Pero entonces, ¿qué viene al caso? Entre el Espíritu Santo, que es Exacto. aquel que debe de refrenar nuestra lengua, Que claro que sí, refrenar nuestra boca. Lo que puede salir de ella. Me río porque me acuerdo de un suceso reciente que me pasó y yo tuve que respirar 3 veces, porque hay momentos donde tú te airas, donde tú te airas y tienes que respirar 3 veces y decir, espera. Tú sabes que el corazón de los justos considera cuidadosamente cómo responder antes de hablar, en lugar de solo decir impulsivamente todo lo primero que le viene a la boca. Antes de hablar debemos de preguntarle al Señor o analizar, ¿verdad?, lo que quizás dijimos en algún momento. ¿Estoy diciendo más de lo que es agradable a ti, Señor? ¿Están siendo mis labios controlados y restringidos por el Espíritu Santo? No seamos de esas personas que dicen, ¿por qué no lo pensé antes? O, wow, debí decir tal cosa en vez de decir esa cosa que no era de bendición. A veces nosotros no tenemos la cultura de pensar antes de hablar. Es como decíamos al principio, nosotros somos muy impulsivos y somos muy rápidos para contestar. Entonces, como lo decíamos en programas anteriores, tenemos la oportunidad de empezar a cambiar esas malas prácticas. Amén. Claro que porque sí. si el Señor nos está permitiendo estudiar Claro. estos hermosos pasajes y lo está permitiendo a usted escucharlo, es porque Él quiere que usted entienda qué cosas que debemos de mejorar. Claro Siempre que sí. entiendo que Dios tiene un plan para todas las cosas. Y si Dios nos está permitiendo entender que nuestra palabra tiene poder y que yo debo de callar en vez de hablar y que debo de sofrenar mi lengua, es porque Él quiere empezar a trabajar en esa área de nuestra vida. Así es. En Proverbios capítulo 15, versículo 28 nos dice, el corazón del justo medita cómo responder, Así es. mas la boca de los impíos habla o derrama o chorrea Sí. literalmente, echa borbotones lo malo. Entonces nosotros tenemos que ver cuando nosotros respondemos. Sí. Nosotras las mujeres tenemos la tendencia
de que si nos dicen algo, tenemos la respuesta ahí mismo, ¡fua! De una vez, y la queremos soltar. Las 3000 palabras no eran, algo así. Bueno, ya yo no voy a entrar en ese tema. Ya yo no voy a entrar en ese tema de cuántas son, porque no, lamentablemente voy a salir perdiendo siempre. No me hagan eso, señores, pero ven acá. Y es que ustedes están hablando con algunos hombres, últimamente, no así, ¿no? Nosotros tenemos que tener, las razones por las cuales nosotros tenemos que analizar las cosas, es porque somos prontas al hablar. Cuando nos hacen preguntas, por ejemplo, tenemos que tomar el tiempo para nosotros ver lo que vamos a decir. Y esa es otra de las instrucciones, otras de las tantas cosas que he aprendido, y es a pausar antes de hablar, a analizar antes de decir y tomar decisiones. Eso lo aprendí mucho de mi esposo, que es todo lo contrario, gracias a Dios, todo lo contrario a mí. El Señor sabe, él hace un equilibrio. Él me dice, déjame pensarlo. Y yo, pero ¿cuántos segundos tú necesitas? Entonces, no es que uno tiene que responder inmediatamente. Nosotros tenemos que pensar bien las cosas. Son muchas de las decisiones que día a día nosotros tenemos que tomar. Nosotros tenemos, de cualquier cosa es una decisión que hay que tomar. Si nos ponemos a analizarlo en nuestra vida cristiana, nuestra vida, lo que es en la iglesia, en los ministerios, nosotros tenemos que analizar bien cómo nosotros podemos hacer mejor las cosas para poder ser de más bendición a las demás vidas, cómo podemos buscar mejores estrategias para poder estudiar la palabra y también incentivar a otros. Si hablamos de nuestros familiares, tenemos que tomarlo con calma. Son personas que quizás nos llevan el tren de vida como lo llevamos nosotras, que somos rápidas en ciertas cosas, y que todo el mundo no es igual. Nos va a costar mucho. Sí. No es algo que nosotros vamos a hacerlo de una vez. No, y es algo que va ya con el tiempo, algo mientras tú meditabas o hablabas, Wendy, perdón. Pensaba en nuestro gran maestro Jesús. Jesús hubo un momento donde los fariseos lo presionaban tanto para que él hablara y dijera algo, y él simplemente callaba. Sí, así es. Porque hay momentos donde hay que callar, hay conversaciones donde si no es constructivo para ti, si no te va a llenar de la palabra del Señor, si no te va a acercar más a Cristo, a la persona de Cristo, hay que callar mejor. Si no es verídico, claro que la sí. fuente de donde viene tiene que ser verídica. Tiene que ser verídica. Tú sabes que no siempre, porque tú sabes que no siempre lo hacemos, pero siempre trato de decirle, y lo comparto siempre mucho con mi hermana, esa palabra de que si no edifica, mejor no lo diga. Hace años leí algo, me parece que en algún lado, en redes sociales, y eso me impactó tanto porque nosotros debemos de ser muy cuidadosos hasta con ese tipo de cosas, con las palabras que decimos, de la manera en que nos conducimos, porque nosotros somos representantes de Jesús aquí en la tierra y somos discípulos, y un discípulo no es más que un seguidor, un patrón. Entonces, ¿cómo hablaba Jesús? Las cosas que él decía, cómo se manejaba. Nosotros estamos realmente imitando esa conducta y en muchas ocasiones no lo hacemos. No vamos a decir que sí porque no somos perfectos, no lo hacemos. Pero estamos aquí en el día de hoy, vuelvo y lo recalco, para cambiar esas malas prácticas. Empecemos a repetirnos a nosotros mismos, fulano, Lisette, si no edifica no lo digas, si no edifica no lo repitas, si no edifica mejor quédate callada. Sí, a silencio mejor. A silencio, así es. Esa práctica va a ser muy buena, Así porque es. en todo ámbito de nuestra vida hay que hacer eso. Sí. Si no edifica, No lo no diga. es necesario, no es necesario decirlo. Hay veces que nosotros decimos, pero es que mi esposo no me escucha, o porque mi padre no me escucha. O quiero que lo sepa. ¿Por qué no me escuchan? ¿Será porque estamos hablando demasiado? Sí, ¿Será eso es porque al hablar tanto... Déjame autoanalizarme qué está ocurriendo en mí, Sí. qué comportamiento estoy haciendo yo para que a mí no me escuche. Muchas veces vemos solamente el comportamiento del hermano, quizás lo que Wendy está diciendo, pero ¿y yo? ¿Qué está saliendo de mi boca? ¿Están saliendo cosas realmente que están quizás impulsando a Wendy a actuar de esa manera? Entonces vamos a empezar por aquí adentro, por casa. Amén. Vamos a Así empezar es. por casa. ¿Por qué no lo había analizado antes? ¿Por qué no lo había pensado Sí, antes? así ¿Por es. qué no lo estudio antes de... señores, de verdad que esos temas
nos llama mucho a nosotras a la atención. reflexión. Debemos de meditar. Estoy hablando demasiado, estoy dando más palabras de las que tengo que decir. ¿Puedo decirlo más condensadamente? ¿Por qué no me escuchan? ¿Será que estoy hablando de más? Todas esas cuestionantes usted debe de hacérsela y entonces luego que usted se la haga, usted comienza a decir, debe de decirse, es necesario, edifica, es de fuente fidedigna. Si no es así, entonces no lo diga, quédese tranquilo, me gustó mucho un monje que estuvo en un seminario, él estuvo retirado y hizo un voto de silencio, tenía que hacer un voto de silencio. Ahí no se podía hablar, se hablaban 2 palabras cada 10 años. Yo no me imagino esto, pero anyway. Está difícil. En los primeros 10 años que tuvo la oportunidad de decir sus primeras 2 palabras, él decía, comida mala. Yo, ok. Cuando tuvo la otra oportunidad, después de 10 años, las otras 2 palabras que dijo, cama dura. Y yo, ok. Cuando por fin los últimos 10 años que habló, las otras 2 palabras que dijo, yo me voy, me quito, renuncio, yo renuncio. Así es. El dueño del monasterio dijo, bueno, no me sorprende que te quieras ir, porque que todo lo que has dicho ha sido quejas. Así es. Nosotras, cuando Palabras abrimos negativas. nuestras bocas, no podemos estar quejándonos tanto. Vamos a bendecir, vamos a hablar de la palabra del Señor, vamos a edificar. Si tenemos algo que decir, vamos a ver si los decibeles están más o menos que se puedan escuchar. Nosotras tenemos un timbre de voz que molesta a veces. Cuando comenzamos con el cacareo, molesta. Entonces vamos a ver si regulamos esto, modulamos un poco la voz y esto nos va a ayudar en la condición de en nuestra condición de nuestro corazón, en nuestro estado de ánimo también. Eso ayuda mucho en cómo nosotras decimos las cosas. Entonces tenemos que analizar esa parte. Tú sabes que hay muchísimas terapias y yo sé que en psicología mandan a hacer diversas cosas para dejar malas prácticas. Entonces empecemos desde el día de hoy algo. Cuando yo quiera decir y sé que voy a decir algo que no es constructivo, empieza a cantar. O váyase lejos y diga, como hablábamos en la serie pasada, cuando alguien le viniera con un chisme, que le dijera, no quiero ir. Entonces, en esta ocasión, usted se va y dice, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Entonces, empecemos a hacer cosas que luego nos traigan a mejores prácticas. Y yo sé que podemos hacerlo. Suena quizás algo chistoso que nosotros no, pero empecemos difícil, a reír. Es difícil cuando en alguna situación para te nosotras, llega. las mujeres, es difícil. Claro que sí. ¿En serio? Palabras. En serio, no son 3, no, pero no te voy a decir cuántas son, no son 3, son más. Pero podemos ponerla en práctica. Sí, Todo es posible. Claro que es posible, claro que sí, claro que sí. Y además nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios que está con nosotros, así es. Él nos Sin duda ayuda. alguna. Y mientras más estudiamos la palabra de Dios, más nos damos cuenta de que tanta falta nos hace seguir aprendiendo. Así es. Entonces vamos a dar un último consejo ahí mirando a la cámara, a los que nos escuchan. La cámara estaba con escondida relación. el día de hoy. ¿Cuál es el consejo que usted tiene? Vamos a limitar nuestras palabras, vamos a pensar antes de hablar, que lo que salga de nuestra boca pueda ser de edificación siempre. Claro que van a haber sus momentos donde pueda salir, pero que no sea algo que nosotros le estemos pensando. Exacto. Que lo que nosotros pensemos, así como decían la semana pasada, siempre sea perfecto, sea todo de buen nombre. Todo buen nombre. Amén. Dos cosas. Lo primero, preguntémonos, ¿qué diría Jesús en ese momento? Es lo primero, eso nos va a hacer reflexionar. Y lo segundo, si no edifica, no lo repitas, no lo digas, mejor haz silencio, porque seremos llamados prudentes. Así es. Tengo uno que me ha funcionado mucho. Vamos a contar hasta 10 antes de decir algo que está calentándonos por dentro y queremos decirlo. Vamos a contar hasta 10 y usted va a ver que usted se va a relajar. Luego, entonces, en ese momento, en ese lapso de tiempo, va a venir la palabra de Dios a usted. Así es. Y usted va a soltar un salmo,
una alabanza, Así es. una bendición, usted va a ver que le va a ayudar mucho Sí. a su vida. Así es. Es fuerte, pero nosotros lo lograremos en el nombre del Señor. Amén. Así es. Vamos a dejarle entonces con esta última escritura, esta última cita que nosotros estamos en el libro de los Proverbios. Sí, Ujú. sí. Y Es esta- ahí donde habla de los sabios, de los Sí. necios. en el capítulo 18, versículo 13 dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros, hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Hasta el próximo miércoles. Laura Rodríguez. Y Lizelot Pons, Dios les bendiga.